¿Sabes cuál es la diferencia entre un hombre que se queda atrapado en su pasado toda la vida y uno que construye un futuro extraordinario? No es el tamaño del error, no es cuánto tiempo pasó. Es una sola decisión que la mayoría nunca se atreve a tomar. Y en los próximos minutos vas a descubrir exactamente qué es esa decisión, por qué probablemente tú también la has estado evitando y cómo tomarla hoy mismo puede cambiar el curso completo de tu vida. Porque déjame decirte algo que nadie más te va a decir con esta claridad. Tu mayor enemigo no es el error que cometiste hace 5, 10 o 20 años. Tu mayor enemigo es la conversación que sigues teniendo contigo mismo sobre ese error cada mañana cuando te despiertas. La mayoría de los hombres creen que para perdonarse necesitan que pase más tiempo, que el dolor se vaya solo, que un día simplemente despertarán y esa presión en el pecho habrá desaparecido. Esperan que la culpa se evapore como si fuera niebla bajo el sol, pero eso casi nunca ocurre así. Conozco hombres que llevan 15 años esperando ese día, hombres brillantes, capaces, con todo el potencial del mundo, pero encadenados a una versión antigua de sí mismos que ya no existe. Y mientras esperan ese día mágico de liberación, siguen castigándose en silencio. Reviven la misma escena una y otra vez, como una película en loop que nunca termina. Se hablan con una dureza que jamás usarían con su peor enemigo. Se definen por ese momento en el que fallaron, por esa decisión que tomaron con menos información, menos madurez, menos conciencia de la que tienen ahora. Cargan ese error como si fuera una sentencia de por vida. Yo, Brian Tracy, he trabajado con miles de hombres durante décadas y te puedo asegurar esto con absoluta certeza. Uno de los mayores bloqueos del crecimiento personal no es el fracaso en sí mismo, es la incapacidad total de perdonarse después de ese fracaso. Cuando un hombre no se perdona, se queda completamente atrapado. Empieza a dudar de cada decisión que toma. Tiene miedo de volver a intentar algo grande porque su mente le susurra: ya fallaste antes, volverás a fallar. Se autosabotea antes incluso de empezar un proyecto nuevo. Y no es porque no tenga la capacidad, el talento o la inteligencia. Es porque sigue peleando una guerra interna con una versión pasada de sí mismo que ya no puede defenderse. Escucha esto con atención. Tú no puedes avanzar hacia tu futuro mientras estás castigándote por algo que ya no puedes cambiar. Es física y emocionalmente imposible. Es como intentar conducir un auto mirando únicamente por el espejo retrovisor. Vas a estrellarte, no porque el camino sea imposible, sino porque tu atención está en el lugar equivocado. El error que cometiste ya cumplió su función, ya te enseñó lo que tenía que enseñarte, ya te mostró un límite que no conocías, ya te dio información valiosa sobre quién eras en ese momento y sobre lo que necesitabas desarrollar. Pero seguir castigándote por ese error no te hace más responsable, no te hace más sabio, no te hace mejor hombre, solo te mantiene completamente estancado en un pasado que ya no existe. El perdón propio no es justificar lo que pasó, no es fingir que no importó, no es borrar las consecuencias ni negar tu responsabilidad. El perdón propio es decidir, con absoluta firmeza, que tu futuro vale más que tu culpa. Es entender que tú eres más grande que tu peor momento. Cuando finalmente te perdonas de verdad, recuperas algo fundamental. Recuperas energía que estaba completamente desperdiciada en rumiación mental. Recuperas claridad para ver oportunidades que antes ni siquiera notabas. Recuperas el poder personal que habías entregado voluntariamente a un pasado que ya no tiene voz ni voto en tu presente. Un hombre que se perdona aprende profundamente de sus errores, madura más rápido, avanza con más sabiduría. Y todo cambia, absolutamente todo, cuando finalmente decides soltar ese peso que nunca te correspondió cargar eternamente. Hay algo que necesito que entiendas ahora mismo, antes de seguir. Muchas personas creen que ya superaron sus errores del pasado simplemente porque ya no hablan de ellos, porque nadie más los menciona en conversaciones, porque aparentemente la vida siguió. Pero la verdad brutal es esta: muchos no los han superado realmente, solo los enterraron profundo. Y lo que se entierra sin resolver jamás desaparece, se pudre por dentro. Se convierte en una infección emocional silenciosa que afecta tus decisiones diarias, la calidad de tus relaciones, tu nivel de autoestima y la dirección completa de tu vida. Esa es la prisión invisible del error no perdonado. Déjame pintarte un cuadro específico.
Conocí a un empresario hace algunos años que ganaba $50,000 al mes. Desde afuera su vida parecía perfecta. Tenía éxito financiero, reconocimiento en su industria, una familia hermosa. Pero cada vez que estábamos en sesiones privadas de mentoría, yo notaba algo extraño en sus ojos, una sombra, una tensión en sus hombros que nunca desaparecía completamente. Un día finalmente se quebró. Me dijo, Brian, hace 12 años engañé a mi esposa. Ella me perdonó, hicimos terapia, nuestra relación se recuperó, pero yo nunca me perdoné a mí mismo. Y cada vez que algo bueno me pasa en los negocios, siento que no lo merezco. Cada vez que ella me sonríe, siento que soy un fraude. He construido este éxito desde un lugar de castigo constante, no de alegría. Ese es el poder destructivo de la prisión invisible. No tiene barrotes físicos, no tiene guardias, pero limita absolutamente cada paso que das hacia adelante. La prisión funciona así. Tomas ese error del pasado y lo repites en tu mente una y otra vez, como un disco rayado. Te despiertas a las 3 de la mañana y ahí está, esperándote en la oscuridad. Te comparas constantemente con quien pudiste haber sido si no hubieras fallado. Te dices frases venenosas como, si hubiera actuado distinto en ese momento, hoy mi vida sería completamente diferente. Sería más exitoso, más feliz, más respetado. Ese castigo interno constante no te hace más responsable ni más consciente de tus acciones. Solo te mantiene atado con cadenas invisibles a una versión antigua de ti mismo que ya no existe en ningún lugar excepto en tu memoria. Y aquí está lo más peligroso de todo. Con el tiempo te acostumbras a esa prisión. Se vuelve familiar, casi cómoda en su incomodidad. Empiezas a creer en lo más profundo de tu ser que mereces estar ahí, que ese es tu lugar legítimo, que el castigo eterno es tu porción en esta vida. Yo, Brian Tracy, he trabajado con miles de hombres durante décadas, y te puedo asegurar esto con absoluta certeza. Uno de los mayores bloqueos del crecimiento personal no es el fracaso en sí mismo, es la incapacidad total de perdonarse después de ese fracaso. Cuando un hombre no se perdona, se queda completamente atrapado, empieza a dudar de cada decisión que toma, tiene miedo de volver a intentar algo grande porque su mente le susurra, ya fallaste antes, volverás a fallar. Se autosabotea antes incluso de empezar un proyecto nuevo. Y no es porque no tenga la capacidad, el talento o la inteligencia. Es porque sigue peleando una guerra interna con una versión pasada de sí mismo que ya no puede defenderse. Escucha esto con atención. Tú no puedes avanzar hacia tu futuro mientras estás castigándote por algo que ya no puedes cambiar. Es física y emocionalmente imposible. Es como intentar conducir un auto mirando únicamente por el espejo retrovisor. Vas a estrellarte, no porque el camino sea imposible, sino porque tu atención está en el lugar equivocado. El error que cometiste ya cumplió su función, ya te enseñó lo que tenía que enseñarte, ya te mostró un límite que no conocías, ya te dio información valiosa sobre quién eras en ese momento y sobre lo que necesitabas desarrollar. Pero seguir castigándote por ese error no te hace más responsable, no te hace más sabio, no te hace mejor hombre, solo te mantiene completamente estancado en un pasado que ya no existe. El perdón propio no es justificar lo que pasó, no es fingir que no importó, no es borrar las consecuencias ni negar tu responsabilidad. El perdón propio es decidir, con absoluta firmeza, que tu futuro vale más que tu culpa. Es entender que tú eres más grande que tu peor momento. Cuando finalmente te perdonas de verdad, recuperas algo fundamental. Recuperas energía que estaba completamente desperdiciada en rumiación mental. Recuperas claridad para ver oportunidades que antes ni siquiera notabas. Recuperas el poder personal que habías entregado voluntariamente a un pasado que ya no tiene voz ni voto en tu presente. Un hombre que se perdona aprende profundamente de sus errores, madura más rápido, avanza con más sabiduría. Y todo cambia, absolutamente todo, cuando finalmente decides soltar ese peso que nunca te correspondió cargar eternamente. Esa voz no es la verdad sobre quién eres. Es solo un eco distorsionado del pasado que nunca fue confrontado directamente, procesado completamente y finalmente liberado. Déjame preguntarte algo directo. ¿Cuánta energía has gastado esta semana peleando contigo mismo? ¿Cuántas horas de sueño has perdido repasando mentalmente ese error que ya cumplió su función?
¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque no te sentías digno de tomarlas? Un hombre que no se perdona vive internamente dividido. Es como tener dos personas dentro de ti peleando constantemente. Una parte de ti quiere avanzar, crecer, construir algo significativo, intentar ese proyecto nuevo, arriesgarse en esa relación, dar ese paso valiente. Y la otra parte te jala brutalmente hacia atrás, recordándote sin parar todo lo que hiciste mal, todas las formas en que fallaste, todas las razones por las que no mereces más. Esa tensión interna constante te agota más que cualquier trabajo físico. Drena tu energía vital, apaga tu motivación como si fuera una vela en medio de un huracán. Y con el tiempo, muchos hombres confunden ese cansancio profundo con falta de ambición o pérdida de pasión, cuando en realidad es simplemente exceso de peso emocional no procesado. Están cargando algo que hace tiempo dejó de corresponderles cargar. Escucha esta verdad fundamental. Tú no fuiste diseñado para vivir mirando constantemente hacia atrás. Tu biología, tu psicología, tu espíritu, todo en ti está construido para mirar hacia adelante, hacia el crecimiento, hacia la evolución constante. El pasado existe exclusivamente para enseñarte, no para gobernarte eternamente. Pero mientras no hagas completamente consciente esta prisión invisible en la que vives, seguirás tomando cada decisión importante desde la culpa, no desde tu poder real. Y déjame ser absolutamente claro contigo. Ninguna vida extraordinaria jamás se ha construido desde un lugar de castigo constante. Ninguna. La grandeza nace de la responsabilidad consciente, no del odio hacia uno mismo. La verdadera transformación, la que realmente dura y cambia todo, comienza exactamente cuando te atreves a mirar tu error directamente a los ojos, no para atacarte nuevamente, no para hundirte más profundo, sino para finalmente liberarte de las cadenas que tú mismo creaste. Porque ningún hombre puede avanzar con verdadera fuerza mientras sigue encadenado voluntariamente a lo que ya fue, a lo que ya pasó, a lo que ya no puede cambiar de ninguna manera posible. Ahora quiero que hagamos algo juntos. Quiero que hagas una pausa interna y prestes atención a algo específico. Hay una conversación que probablemente tienes todos los días, pero casi nunca la cuestionas realmente. No ocurre en voz alta donde otros puedan escucharla. Ocurre en silencio absoluto, en el teatro privado de tu mente. Es la forma exacta en la que te hablas a ti mismo cuando nadie más está escuchando, cuando estás solo en tu auto, cuando te despiertas antes del amanecer, cuando cometes un pequeño error y tu mente inmediatamente lo conecta con errores del pasado. Y para la mayoría de los hombres, esa voz interna no es comprensiva, no es justa, no es constructiva, es brutalmente dura, fría, implacable en su crueldad. Te recuerda constantemente lo que hiciste mal, lo que fallaste, lo que perdiste. Te habla con un nivel de desprecio y crueldad que jamás usarías con alguien a quien realmente amas. Ni con tu peor enemigo hablarías con esa dureza constante. Yo, Brian Tracy, he aprendido algo fundamental después de décadas estudiando el alto rendimiento humano. Tu diálogo interno determina con precisión matemática tu destino externo. Te conviertes tarde o temprano en la voz que más escuchas día tras día. Y si esa voz te define constantemente por tu error, si te recuerdas sin parar lo que hiciste mal, tu mente subconsciente empieza a operar desde 3 lugares devastadores. Desconfianza profunda en ti mismo, miedo paralizante al futuro y autocensura brutal de cada impulso creativo que surge. No importa cuántas oportunidades extraordinarias aparezcan frente a ti, no importa cuántas puertas se abran, si por dentro tu voz dominante te dice constantemente que no mereces avanzar, que no eres suficiente, que estás fundamentalmente roto, siempre encontrarás una razón perfectamente lógica para detenerte antes de intentar. Conocí a un hombre hace 3 años en uno de mis seminarios. Era ingeniero, 38 años, divorciado. Después de la sesión se me acercó con los ojos rojos. Me dijo algo que nunca he olvidado. Brian,
Cada mañana cuando me miro al espejo me digo, eres un fracaso como esposo. Nunca podrás mantener una relación. Lo he repetido tantas veces que ya lo creo completamente. Ahora cuando una mujer maravillosa muestra interés en mí, yo encuentro la forma de sabotear la conexión antes de que se vuelva seria. No porque no quiera amor, sino porque mi voz interna me ha convencido de que no soy capaz de darlo. Ese es el poder destructivo del diálogo interno no supervisado. Muchos hombres creen genuinamente que hablarse con dureza extrema es una forma de disciplina efectiva. Creen que si se castigan verbalmente lo suficiente, si se insultan internamente con la frecuencia adecuada, eso los mantendrá en conlínea. Pero esa es una ilusión completamente peligrosa que destruye vidas enteras. El castigo verbal constante no crea excelencia en absoluto, crea parálisis emocional. No genera crecimiento real, genera ansiedad crónica y depresión funcional. Tú no mejoras como ser humano porque te insultes salvajemente todos los días en tu mente. Mejoras cuando aprendes honestamente de lo que pasó, corriges el rumbo con responsabilidad y continúas avanzando con dignidad intacta. La voz interna correcta, la que realmente te sirve, no es la que te humilla constantemente, es la que te dirige con firmeza clara y expectativas realistas. Hay una diferencia enorme entre decirte, cometí este error específico y aprenderé esto de él, versus decirte, soy un fracaso total como ser humano. Observa exactamente cómo funciona esto. Cuando fallas en algo, tu voz interna no se limita simplemente a señalar el hecho objetivo, lo amplifica dramáticamente, lo generaliza completamente. Dice cosas como, siempre haces exactamente lo mismo, nunca cambias realmente, no eres suficiente y nunca lo serás. Y cada vez que aceptas esas frases venenosas sin cuestionarlas activamente, sin desafiarlas con evidencia contraria, las conviertes automáticamente en creencias centrales sobre quién eres. Con tiempo suficiente, esas creencias tóxicas moldean completamente tu identidad, y una identidad construida sobre culpa, vergüenza y autocrítica extrema jamás se atreve a ir más allá de lo conocido y seguro. Se queda pequeña, se esconde, sobrevive, pero nunca realmente vive. Quiero que hagas algo ahora mismo. Antes de continuar, detente un momento, cierra los ojos si puedes y escucha con atención brutal cómo específicamente te hablas cuando recuerdas ese error que todavía te pesa más. Escucha las palabras exactas que usas, nota el tono emocional detrás de ellas, siente la intención real que tienen, porque ahí, precisamente ahí, está la raíz verdadera de tu estancamiento actual. No en lo que realmente ocurrió hace años, sino en cómo sigues narrándolo incansablemente dentro del teatro privado de tu mente cada día. Y mientras esa narrativa interna destructiva no cambie radicalmente, tu comportamiento externo tampoco cambiará nunca. Seguirás repitiendo los mismos patrones, seguirás evitando las mismas oportunidades, seguirás sintiéndote exactamente igual dentro de 5 años. Ahora déjame preguntarte algo directamente y quiero que te respondas con honestidad total, incluso si decides escribirlo en un papel. ¿Qué error específico de tu pasado sigues usando hoy, en este momento, para castigarte brutalmente aunque ya hayas aprendido completamente la lección que te vino a enseñar? Nombrarlo en voz alta es el primer acto real de poder personal. Reconocerlo sin excusas es el inicio verdadero del perdón. Porque en el momento exacto en el que dejas de atacarte internamente, que dejas de repetir esa narrativa tóxica, empiezas finalmente a recuperar el control sobre tu propia vida. Déjame compartirte algo que he observado después de trabajar con miles de hombres exitosos y con miles más que luchan por llegar ahí. El mayor error devastador que cometen la mayoría no es fallar en algo importante, es confundirse completamente a sí mismos con su fallo. Mezclan una acción específica con su identidad permanente, confunden un momento limitado en el tiempo con el valor total de toda una vida, equiparan un tropiezo temporal con su dignidad fundamental como ser humano. Y cuando esa confusión se instala profundamente, algo terrible ocurre.
Dejan de verse a sí mismos como hombres en proceso de crecimiento constante y empiezan a verse como hombres fundamentalmente dañados, rotos más allá de cualquier reparación posible. Esa confusión de identidad es absolutamente devastadora en sus efectos, porque nadie avanza realmente hacia ningún lugar significativo cuando cree en su núcleo que él mismo es el problema irresoluble. Yo, Brian Tracy, he aprendido esta verdad después de décadas de estudio. El error en sí mismo no define al hombre para nada, lo revela temporalmente, revela su nivel exacto de conciencia en ese momento específico, revela lo que no sabía todavía, revela lo que no había desarrollado aún, revela lo que todavía no entendía completamente. Pero aquí está la clave. Ningún hombre en este planeta toma una mala decisión desde su mejor versión posible. Nadie. La toma desde la versión exacta que era en ese instante, con las herramientas limitadas que tenía entonces, con la información incompleta que poseía en ese momento, con el nivel de madurez emocional que había alcanzado hasta ese punto en tu desarrollo. Juzgar al hombre que eres hoy con la mente limitada y las circunstancias del hombre que eras ayer es una forma silenciosa pero brutal de injusticia personal. Es imposible e injusto. Escucha esto con mucha atención. Tú no eres el error que cometiste hace 5, 10 o 20 años. Tú eres el hombre que aprendió profundamente de ese error. Tú eres la sabiduría que extrajiste de esa experiencia dolorosa. Tú eres el crecimiento que vino después. Y si todavía no has aprendido completamente, si todavía no has extraído toda la sabiduría disponible, entonces ese error sigue siendo simplemente una lección pendiente que necesita tu atención. No es una condena eterna, es una asignación de aprendizaje todavía incompleta. La vida no castiga a las personas, la vida enseña constantemente, pero solo enseña efectivamente a quienes están genuinamente dispuestos a mirar con absoluta honestidad, sin odio hacia sí mismos, lo que realmente ocurrió. Cuando te odias profundamente por haber fallado, cierras completamente la puerta del aprendizaje real. El odio hacia uno mismo bloquea la sabiduría. Cuando te observas con responsabilidad madura, pero sin crueldad, integras profundamente la lección y avanzas más sabio. Muchos hombres se torturan diciendo, si hubiera sido más inteligente entonces, si hubiera sido más fuerte en ese momento, si hubiera pensado con más claridad, si hubiera tenido más carácter. Pero la verdad absoluta es esta. Decidiste y actuaste con exactamente las herramientas que habías desarrollado hasta ese momento en tu vida, con la información específica que tenías disponible entonces, con el nivel preciso de madurez emocional que habías alcanzado hasta ese punto en tu desarrollo. Pretender que debiste haber actuado como el hombre que eres hoy, con toda la sabiduría que has ganado desde entonces, es ignorar completamente el proceso natural y necesario del crecimiento humano. Nadie nace sabiendo cómo hacer todo perfectamente. Absolutamente nadie. Ni tú, ni yo, ni los hombres más exitosos que conoces. Nadie evoluciona sin errores dolorosos a lo largo del camino. Los errores son el precio de entrada obligatorio para la sabiduría real. El error específico que cometiste cumplió una función muy específica en tu desarrollo. Te mostró claramente un límite que no conocías que existía. Te señaló directamente una incoherencia entre tus valores declarados y tus acciones reales. Te empujó a desarrollar una habilidad, una fortaleza, una capacidad que todavía no habías cultivado. Pero cuando conviertes ese error en tu identidad permanente, pierdes completamente esa función transformadora. Ya no puedes ver el aprendizaje disponible, solo ves vergüenza aplastante, solo sientes culpa paralizante. Y la vergüenza nunca transforma a nadie positivamente, solo paraliza, no impulsa hacia adelante, solo encoge y esconde. Un hombre dominado por la vergüenza no se expande hacia su potencial, se contrae. Se esconde, juega infinitamente pequeño. Separar claramente quién eres tú fundamentalmente de lo que hiciste temporalmente es un acto supremo de madurez emocional.
No significa en absoluto negar tu responsabilidad. Significa asumirla completamente sin destruirte innecesariamente en el proceso. Un hombre verdaderamente responsable dice con claridad: esto fue un error específico que cometí. Aprendo profundamente de él, corrijo mi rumbo basado en esa lección y continúo avanzando más sabio. Un hombre atrapado permanentemente en culpa tóxica dice: esto prueba definitivamente que no soy suficiente como ser humano. Esto revela que algo fundamental en mí está roto sin reparación posible. ¿Ves la diferencia? Uno avanza constantemente y el otro se queda paralizado para siempre. La verdadera fortaleza, la que realmente importa a largo plazo, no está en nunca fallar. Eso es imposible para cualquier humano vivo. La verdadera fortaleza está en no quedarte viviendo mentalmente en el fallo después que físicamente ya pasó. Está en usar ese error como un punto preciso de ajuste en tu navegación, no como un ancla permanente que te mantiene atrapado en el mismo lugar por décadas. Cuando finalmente entiendes en lo profundo de tu ser que tu identidad real es infinitamente más grande, más compleja, más valiosa que tu peor decisión, algo fundamental cambia internamente. La presión constante disminuye notablemente, la claridad mental aumenta dramáticamente y por primera vez en mucho tiempo sientes que ya no estás peleando brutalmente contra ti mismo cada día. Empiezas finalmente a caminar contigo, no contra ti. Porque ese error no vino a tu vida para destruirte completamente. Vino específicamente para formarte, para templarte, para hacerte más sabio, más fuerte, más compasivo, más consciente. Y ahora quiero que entiendas algo que muchos hombres nunca reconocen hasta que es demasiado tarde. Hay un precio silencioso, casi invisible, que pagas cada día cuando no te perdonas. La vergüenza profunda no siempre se nota externamente, no siempre se expresa en palabras claras, pero está ahí, infiltrándose como veneno en la forma exacta en cómo hablas, en cómo te presentas ante oportunidades, en lo que te permites siquiera intentar o considerar. La vergüenza no grita fuerte, susurra constantemente. Y ese susurro dice cosas como: mejor no, no te expongas otra vez, no vuelvas a arriesgarte a fallar, quédate donde estás seguro. Es así precisamente como un error del pasado se transforma en miedo paralizante al futuro. Es alquimia emocional negativa. Yo, Brian Tracy, he observado esto en cientos de hombres talentosos. La vergüenza no surge principalmente de lo que realmente ocurrió objetivamente, surge de la interpretación específica que haces de ese evento, del significado que le asignas. Cuando decides internamente que tu error dice algo definitivo y permanente sobre tu valor como ser humano, empiezas automáticamente a ocultarte del mundo. Evitas activamente oportunidades donde podrías brillar extraordinariamente. Rechazas desafíos importantes antes siquiera del empezar. No porque no tengas la capacidad técnica, no porque te falte inteligencia o talento, sino porque temes profundamente confirmar esa historia negativa que ya te cuentas constantemente sobre quién eres. Y así, gradualmente, sin darte cuenta completamente, reduces voluntariamente tu vida a una fracción de lo que podría ser. El miedo a intentar algo nuevo, algo grande, algo significativo, casi siempre nace del miedo a sentir exactamente la misma vergüenza devastadora otra vez. No le tienes miedo al fracaso objetivo en sí mismo, le tienes miedo a la emoción aplastante que crees que ese fracaso traerá inevitablemente. Por eso, tantos hombres se mantienen voluntariamente en zonas conocidas y seguras, aunque esas zonas sean increíblemente pequeñas, aunque sean asfixiantes. Prefieren activamente la incomodidad predecible de lo mediocre antes que el riesgo aterrador de volver a sentirse insuficientes, expuestos, humillados. Pero esa decisión aparentemente segura tiene consecuencias devastadoras que se acumulan con el tiempo. La más grave de todas es el estancamiento completo. Un hombre estancado no siempre, no necesariamente es un hombre sin talento extraordinario. Muchas veces es simplemente un hombre que se convenció profundamente que no tiene derecho real a avanzar,
que siente en su núcleo que primero debe pagar más, compensar más, sufrir un poco más antes de permitirse finalmente crecer y prosperar. Y mientras espera internamente ese permiso que nunca llega, que nunca llegará de afuera, la vida pasa rápidamente, las oportunidades se enfrían, la motivación se apaga gradualmente, y lo que pudo haber sido, todo ese potencial dormido, se convierte en arrepentimiento amargo en la vejez. La vergüenza también afecta profundamente la forma en que te relacionas con otras personas. Levanta muros emocionales invisibles pero impermeables. Evitas dificultad real en las conexiones. Mantienes distancia emocional calculada. ¿Por qué? Porque temes en el fondo que si alguien realmente te ve completamente, si alguien mira demasiado dentro de ti, descubrirá